Señora Ministra, señores ministros, señora Secretaria General, damos inicio a la sesión ordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay del día de hoy, miércoles 12 de abril del 2023, con el siguiente orden del día. Informe de Presidencia. Tenemos el oficio número 119 presentado en fecha 11 de abril de 2023 por el diputado Rodrigo Blanco Amarilla, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, solicitando la designación de ministros sustitutos para entender en el expediente número 7/23, caratulado abogado Guillermo Ferreiro Cristaldo, contra abogada Estela Maricano, agente fiscal de la Unidad Penal número 3, sede 01 de la capital, sobre acusación, en reemplazo de los ministros César Diesel y el profesor Dr. Manuel de Jesús Ramírez Candia, en atención a la excusación presentada en fecha 28 de marzo del 2023. A consideración, necesitamos nombrar 2 ministros para la atención de esta causa. Si tenemos alguna propuesta, podría proponer. Sí, por favor. Señor presidente, con el debido respeto del señor presidente y los señores ministros, sin haber consultado con los señores ministros, propongo al doctor Gustavo Fernández Ram, al doctor Alberto Martínez Simón. Gracias, presidente. Doctor Gustavo. Yo, con el respeto al doctor ministro proponente, yo pongo al doctor Alberto Martínez Simón y al doctor César Garay. Yo acepto, presidente. Doctor Garay. Muy bien. Aquí del compañero. Perfecto. Entonces, quedan designados el doctor César Garay y el doctor Alberto Martínez Simón como representantes de la Corte para atender el caso ya señalado. Así que muchas gracias. Comunicamos entonces al Consejo de la Magistratura esto, señora Secretaria, para poder... Al jurado. Muy bien. Este es el único punto del orden del día, informe del presidente. Segundo punto, tenemos aprobación del acta de la sesión anterior a consideración del Pleno. Se propone la aprobación. Ministro Si me es Garay. permitido, presidente, le voy a agregar aquí al prefacio del acta, le indicaré a la secretaria el motivo por el cual no asistir. Estuve en cumplimiento de tareas oficiales e institucionales en las circunscripciones judiciales del Chaco Boreal. Nada más que por Gracias, eso. ministro Garay. Con esa aclaración, entonces queda aprobada el acta de la sesión anterior. Punto 3. Renuncias de magistrados y de defensora pública. Tenemos la renuncia del magistrado Miguel Ángel Bernardes Soljansic, o Solianchik, renuncia al cargo de juez penal de la adolescencia de Capiatá, circunscripción judicial de Central, a partir del 1 de mayo de 2023, a los efectos de acogerse a la jubilación, solicitando al mismo tiempo el pago de las vacaciones no usufructuadas al tiempo de su retiro. Y la renuncia de la abogada Rosmi Cáceres, renuncia al cargo de defensora pública a partir del 3 de mayo del 2023, a los efectos de acogerse a la jubilación. Propongo la aceptación de la renuncia en ambos casos, con los efectos a partir de las fechas indicadas, y en cuanto a al pago de vacaciones no usufructuadas, un pedido de informe de la Dirección General de Administración y Finanzas al respecto, y la comunicación al Consejo de la Magistratura, ambas renuncias. Ministro Garay. Sí, presidente, gracias. No sé, me gustaría escuchar si es que tiene alguna reflexión el ministro superintendente Alberto Martínez con respecto a la renuncia en el primer caso, ¿verdad? Siendo el superintendente de la circunscripción Alto Paraguay. Esto en razón ¿Capital? que... Central. Perfecto. Gracias. Gracias, Ok. presidente. ¿Estamos de acuerdo en la decisión? Ok, muy bien. Punto 4. Tenemos la nota número 5.339 presentada en fecha 3 de abril de 2023 por el senador Óscar Salomón, presidente del Congreso de la Nación, comunicando que por resolución número 2952 del 27 de marzo del 2023 ha sido designado como ministro de la Corte Suprema de Justicia el doctor Gustavo Santander Danz, designación que tuvo el acuerdo constitucional del Poder Ejecutivo según decreto número 9027 del 28 de marzo del 2023. Se propone tomar nota de esta comunicación. A consideración. Muy bien. Al siguiente punto tenemos la nota presentada en fecha 10 de abril de 2023 por el cual el ministro doctor Eugenio Jiménez Rolón
comunica que se ha producido la imposibilidad legal de seguir asistiendo a las sesiones del Consejo de la Magistratura en virtud a que en fecha 1 de abril de 2023 ha fenecido el plazo de 3 años de vigencia del mandato para representar a la Corte Suprema de Justicia ante el referido órgano. Ministro Ríos. Gracias, presidente. Buenos días a sus excelencias, a la señora secretaria y a quienes nos acompañan a través de los medios de comunicación. En vista de la nota presentada por su excelencia, el doctor Eugenio Jiménez Rolón, solicito, mociono, propongo respetuosamente al Pleno la reelección del doctor Eugenio Jiménez como miembro del Consejo de la Magistratura en representación de esta Corte y como suplente a su excelencia, doctor Gustavo Santander Danz. Muchas gracias. Gracias, ministro Ríos. Ministro Alberto Martínez. Acompaño la moción, presidente. Realmente le tocó el tiempo de preparar varias ternas al doctor Jiménez Rolón y creo que el trabajo realizado en esas ternas de todos los cargos, incluso la última para el cargo de ministro, ha realmente observado una conducta profesional impecable, por lo tanto, en representación de la Corte y conforme él también ya había expresado en su momento, corresponde acompañar la moción del ministro Ríos. Ministro Benítez Riera. Sí, presidente, señores ministros, también deseo la elección en el cargo del ministro Jiménez Rolón y así también verá el suplente, el doctor Gustavo Santander Dam. Y hacer mención que al doctor Jiménez le tocó realmente realizar un trabajo en representación de la Corte, un trabajo, diríamos, loable, técnico, jurídico, en la cual puso todo de sí y realmente mis felicitaciones y congratulaciones por el excelente desempeño que tuvo y que seguirá teniendo en el Consejo de la Magistratura. Gracias, presidente. A consideración del Pleno la propuesta. Queda aprobado por unanimidad las designaciones. Ministro Jiménez. Muchas gracias, presidente. También de mi parte un saludo a los colegas y quiero agradecer sinceramente las palabras de quienes se han referido a este punto asistentes. Y bueno, tomo esta decisión del Pleno de la Corte como una renovación, una ratificación de la confianza que han depositado en mí hace 3 años y no me resta más que prometer a esta Corte seguir cumpliendo las funciones inherentes al cargo de la mejor manera posible. Muchas gracias. Estamos seguros que va a ser así, doctor Jiménez. Gracias, presidente. El siguiente punto, oficio número 113 presentado en fecha 10 de abril de 2023 por el diputado Rodrigo Blanco Amarilla, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, comunicando que por sentencia definitiva número 36 del año 2022 se resolvió absolver al juez de primera instancia en lo civil, comercial y laboral de la ciudad de Puerto Casado, circunscripción judicial de Alto Paraguay, abogado Juan Carlos Blatter Mesa, expediente número 275/19. Se propone tomar nota y asentarlo en los legajos respectivos, a consideración del Pleno. Oficio del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado número 115, presentado en fecha 10 de abril de 2023 por el diputado Rodrigo Blanco Amarilla, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado, comunicando que por sentencia definitiva número 44 del año 2021 se resolvió apercibir al juez de primera instancia en lo civil, comercial y laboral de la ciudad de Yutú, circunscripción judicial de Casapa, abogado Miguel Ángel Riquelme, por haber incurrido en la causal de mal desempeño de sus funciones en el expediente número 229/2020. Igualmente se propone tomar nota y asentar en el legajo del magistrado respectivo. A consideración. Queda aprobado. A continuación tenemos notas del Consejo de Superintendencia Secretaría número 1. Estas propuestas han sido, todos los antecedentes al respecto han sido remitidos a los despachos respectivos de los ministros, a efecto de que tengan conocimiento acabado del tema. Tenemos primero la propuesta de dejar sin efecto un contrato para su aprobación, a consideración del Pleno. Tenemos las resoluciones números 432, 433, 434 y 435 de fecha 4 de abril de 2023 para su ratificación, a consideración del Pleno.
Queda ratificado. Tenemos a continuación providencias del Consejo de Superintendencia de Secretaría número 2, la providencia número 49, presentada en fecha 31 de marzo del 2023, por la que se eleva el proyecto de modificación en la estimación de los ingresos y la ampliación de créditos y de las cuotas de ingresos y gastos del plan financiero con fuente de financiamiento 30, recursos institucionales por un monto de guaraníes 20.880 millones para su aprobación. A consideración del Pleno. Se aprueba. Queda aprobado. Tenemos la providencia número 50, presentada en fecha 4 de abril de 2023, por la que se eleva el proyecto de modificación de cuotas de gastos del plan financiero con fuente de financiamiento 10, recursos del Tesoro y 30 recursos institucionales por un monto total de guaraníes 1.940.446.231 para su aprobación. A consideración del Pleno. Muy bien, muchas gracias. Queda entonces aprobada. En el siguiente punto del orden del día tenemos asuntos varios a consideración de los ministros que quieran dirigirse. Adelante, doctor Ríos. Muchas gracias, presidente. Sus excelencias. Es para informar que esta semana hemos asumido oficialmente la responsabilidad que nos encomienda la Corte de ejercer la superintendencia, que es de la Corte, pero ser el ejecutor de esa potestad de la Corte en las circunscripciones judiciales de Misiones y Paraguarí. En las dos circunscripciones hemos realizado actos con presencia de todas las autoridades departamentales, locales, municipales, legisladores, representantes de las distintas iglesias y con una presencia masiva de magistrados. En el caso de Misiones, la presidenta del Consejo, la doctora Miriam Alegre, y todo el equipo organizó un acto realmente muy importante, igual que el doctor Esquivel en Paraguarí y todos los compañeros de trabajo de la circunscripción judicial, esta última de Paraguarí, con presencia también de todas las autoridades. Y ratificamos ahí la línea de gestión de la Corte en el sentido de ir profundizando los procesos de transparencia, descentralización y de respeto absoluto de del derecho, del Estado constitucional de derecho. Esto, por un lado, y agradezco las finas atenciones de los magistrados y las magistradas de estas circunscripciones y a las autoridades que han hecho acto de presencia en los dos eventos. Esto por un lado. Por otro lado, quiero plantear nuevamente aquí la aprobación de este proyecto que hemos presentado en su momento, que tiene que ver con el procedimiento para la aplicación de suspensión de magistrados cuando se trata de procedimiento de oficio, motu proprio de la Corte Suprema de Justicia. Como sus excelencias saben, que estamos planteando un proyecto para que el magistrado o la magistrada que eventualmente deba ser suspendido o suspendida en el ejercicio de sus funciones, previamente pueda ser oído u oída conforme es ya principio consagrado a nivel internacional, que es el derecho a ser oído antes de que uno reciba algún tipo de medida de parte de la autoridad pública. Esto se ve muy bien en el Código Procesal Penal. Un juez, antes de aplicar una medida de prisión preventiva, previamente debe oír al imputado. En ese sentido, la jurisprudencia internacional es muy clara. El derecho a ser oído es esencial, es neurálgico, es central para el ejercicio del derecho efectivo a la defensa, que a su vez es un pilar fundamental del denominado debido proceso legal, consagrado por nuestra Constitución y por varias convenciones internacionales ratificadas por el Paraguay y por la legislación nacional vigente. Por eso, en el proyecto estamos planteando, voy a obviar la lectura de la fundamentación, estamos planteando la siguiente redacción. Y creo que esto es fundamental, que la Corte también, así como damos señales claras en línea con la transparencia, que con el combate al crimen organizado, con el ejercicio pleno, honesto, transparente del derecho,
también en cuanto al respeto al debido proceso, porque nosotros somos guardián de la Constitución Nacional, nuestra Constitución es muy clara, es una Constitución garantista, por lo tanto, voy a usar un término coloquial con las disculpas del caso, empecemos por casa, empecemos en nuestra casa aplicando estrictamente el debido proceso. Por eso el artículo en cuestión, planteado para el debate y propuesto a consideración de sus excelencias, está redactado de la siguiente manera. La Corte Suprema de Justicia acuerda disponer que antes del dictado de medida cautelar de suspensión preventiva en el desempeño de funciones de un magistrado judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia verificará las actuaciones elevadas a esta instancia y si las mismas no fueron consecuencia de un traslado previo del jurado de enjuiciamiento de magistrados y o sumario administrativo al presunto responsable, como mecanismo de defensa en juicio, deberá oír al magistrado mediante audiencia pública. Las suspensiones preventivas serán dictadas con goce del salario básico de conformidad al artículo 259, numeral 7 de la Constitución Nacional. Es decir, es un solo artículo que tiene dos partes importantes. Uno tiene que ver con el procedimiento y el otro tiene que ver con la sanción, o sea, que con la medida que pueda tomar la Corte Suprema de Justicia en relación al salario básico. Bueno, este es el planteamiento, señor presidente, sus excelencias, e insisto en lo siguiente. Lo hago desde la profunda convicción de que en el Paraguay realmente, por suerte, gracias a tantos años de lucha, gracias a un esfuerzo extraordinario de la sociedad, estamos viviendo en un Estado constitucional de derecho, un Estado con derechos constitucionalizados, en el cual el respeto a la dignidad humana es un elemento central, la posibilidad de que uno pueda ejercer su defensa antes de recibir alguna medida que prive o restrinja algún derecho fundamental de uno por parte de la autoridad pública, uno tiene que ser previamente oído u oída, y me parece, repito, que es una medida necesaria que debe tomar esta excelentísima Corte Suprema de Justicia en relación a colegas magistrados y magistradas que realizan su tarea en las otras instancias. Muchas gracias. Gracias, ministro señor Ríos. presidente. Sobre el punto, ministro... Sí, ok. Sí, presidente. Considero importante el proyecto de acordada, pero me parece que habría que analizar por lo menos tres situaciones con relación al proyecto de acordada. En primer lugar, lo referente a los sujetos a quienes se pueden suspender, porque también hay que incluir a los agentes fiscales y eventualmente también a los defensores a pedido del jurado. Ahí ya se distingue en relación a eso. Otro, con respecto, y me parece muy importante para ser coherente con la constitucionalización del debido proceso, establecer un límite temporal, porque la Constitución establece que el sumario tiene que tener un límite temporal y nosotros acogemos el plazo razonable con una fijación legal del plazo, etcétera. Porque o si no, y además hay que señalar de que tanto el sumario administrativo aquí interno tiene un plazo, entonces hay que limitar a eso, como también el proceso ante el jurado tiene un límite, por lo tanto habría que limitar a eso. Y en la otra cuestión que me parece importante señalar aquí, es, además de estos dos elementos, es lo referente a, al efecto de la sanción, si va a ser con goce de sueldo o sin goce de sueldo. Yo creo que en ciertos casos tiene que establecerse la excepción de que sea sin goce de sueldo, porque si no,
por ejemplo, incurre el funcionario en un hecho de coima, etcétera, y se le suspende, no trabaja y percibe salario, que parece un premio. Entonces yo creo que hay que analizar estas situaciones, y con esta sugerencia yo me permitiría pedir que se trate, de ser posible, introduciendo estas situaciones, se trate la próxima semana. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro Ramírez Candia. Ministro, sobre el punto, doctor Garay. Ministro Garay, adelante. Me viene a la feliz memoria que la fundamentación de este trabajo del ministro Ríos Ojeda halla su fuente inspiradora en el padre de la Constitución más antigua que hay en el mundo, Thomas Jefferson, cuando en una frase inolvidable dice que al justiciable hay que darle un día en la corte. En Estados Unidos y en los países anglosajones, corte se le dice al juez, court. Y encuentro muy plausible la eventualidad de escuchar a quien esté afectado o afectada. También recordando que este pleno en varias ocasiones, antes de ahora, y estuve presente, ha invitado a la persona para escucharla aquí. Eso por un lado. Por el otro, el tema de la suspensión, que va a ser con goce de sueldo, hay que equilibrar, porque la ley de enjuiciamiento es imperativa cuando dice que podrá suspender con o sin goce de sueldo. Entonces, por la gradación de normas que de otro ilustre jurista, el maestro austriaco Kelsen, entonces hay que ver cómo vamos a equilibrar esa disposición de la ley imperativa con una suerte de excepción a ese principio de la ley, que sería que en todos los casos sea con goce de sueldo. Por eso la posición reflexiva del ministro Ramírez es la que prevalece en el derecho público. Y también no dejar de considerar, como bien se refirió aquí quien me precedió en el uso de la palabra, el tema de la gravedad institucional de lo que se está tratando. No es lo mismo la llegada tardía o la inasistencia de la magistrada o el magistrado 1 o 2 o 3 días. Es delicado porque cobra el sueldo completo, que actos como se mencionaron aquí de corrupción. Ese es otro elemento, digamos, que debe definir la tipificación que haría eventualmente al momento de convocar o de invitar y luego de asumir la decisión correspondiente. Así que considero que debemos, el Pleno naturalmente, si así lo encuentra pertinente, con el aporte de quienes estamos aquí, hacer de ese documento que presenta el apreciado compañero, de la manera más, no solo plausible, sino que también ajustado al equilibrio que nos impone la Constitución que se ha mencionado de nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, ministro Garay. ¿Alguien más sobre el punto? Sí. Ministro Ríos. Gracias, presidente. Agradezco mucho la ilustración de los colegas y me parece que la Constitución norteamericana es siempre fuente de reflexión y indudablemente una Constitución que tiene trascendencia en el tiempo. Y la mención a Jefferson es fundamental
Pero fíjese lo que decía Jefferson ya en una sociedad esclavista. Aún olvidándose de los esclavos, ellos decían, bueno, hay cosas que no podemos hacer. Nosotros hemos avanzado muchísimo. La constitución nuestra es una constitución que responde a otro paradigma, es mucho más garantista, una constitución que se encuadra dentro de lo que se denomina inclusive el pospositivismo. Esto es una gran discusión, pero claramente es una constitución mucho más garantista, porque para empezar no excluye a ninguna categoría social de la protección, como pasó en principio en estas sociedades que admitían la esclavitud. Esto fue así, no es una crítica, es una descripción de lo que pasó durante la historia. O se olvidaron de las mujeres. O sea, constituciones muy bien redactadas, pero que no permitían que las mujeres tengan derecho a la patria potestad sobre sus hijos. Esto pasó en Occidente y Paraguay tampoco escapó de esta realidad. Esto en primer lugar. Pero en segundo lugar también, a mí me gustaría realmente que hagamos un esfuerzo para ser lo más fiel posible con Kelsen. Conste que yo no me considero kelseniano positivista. Pero si respetemos absolutamente el 137 que habla de la prelación de leyes. En la cúspide está la Constitución. Esto podemos discutir si está en la cúspide sola la Constitución o hay un bloque de constitucionalidad con convenios sobre derechos humanos. Pero la Constitución, apliquemos decir bien la pirámide kelseniana. La Constitución está solita en la cúspide. Y la Constitución dice, artículo 259, son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, numeral 7, suspender preventivamente por sí o a pedido del jurado de enjuiciamiento de magistrados, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, en el ejercicio de sus funciones, a magistrados judiciales enjuiciados hasta tanto se dicte resolución definitiva en el caso. La Constitución no autoriza. Si dice una ley, acuérdense que la ley está en un tercer escalón. Si la ley dice puede ser con suspensión de salario, no es compatible con lo que dice la Constitución, que no autoriza. Y esto es de interpretación restrictiva, porque está afectando un derecho humano fundamental, que es el derecho al trabajo y el salario correspondiente. Entonces, yo no tengo problema, presidente, tal cual planteó su excelencia el ministro Ramírez Candia, que esto pase a ser un punto del orden del día la próxima sesión. Así tenemos más tiempo para dialogar, para la reflexión. Yo entiendo perfectamente que hay criterios dispares y ojalá podamos encontrar un punto de acuerdo para garantizar, repito, el debido proceso y también que garantizar también el efectivo control de la Corte. Yo entiendo que hay casos de urgencia de lo que se habló aquí, por ahí eso necesita de una mayor reflexión, pero ruego por favor que en la próxima sesión sea un punto del orden del día y resolvamos en un sentido u otro. Muchas gracias. Gracias, ministro Ríos. Ministro Santander. Perfecto. Pero como última postergación, porque hay que recordar que esto ya se presentó en la sesión pasada y se postergó para hoy, entonces ya dejar para como punto definitivo la próxima sesión. Gracias, ministro Santander. Ministro Garay. El artículo al que hizo mención el apreciado ministro Ríos es una disposición normativa desde la teoría constitucional. En la Constitución existen artículos normativos preceptivos y también de estructura orgánica, como en el caso de los poderes del Estado. La Constitución, el numeral que nos leyó correctamente y con muy clara dicción, lo que hace la ley es reglamentar ese numeral. Reglamentar. El Poder Legislativo reglamenta en decenas y centenas de casos, normas o disposiciones normativas de la Constitución. Porque si no, la Constitución no sería tal, sería un código. Un código de, si me permiten, de mezcolanza de principios y de disposiciones, hasta si se quiere, demasiado diferentes y disímiles. Entonces,
Lo que hizo el legislador a posteriori fue reglamentar esa atribución que tiene la Corte Suprema de Justicia única y exclusivamente. ¿Por qué recuerdo esto? Porque antes de ahora también este Pleno, no en la actual conformación, accionó contra la ley hace varios años que le daba atribuciones a segmentos, llámenle colegiados, órganos meramente administrativos para suspender a magistrados. Cuando que única, terminante, imperativa y excluyentemente, según acabamos de escuchar la lectura que hizo, es la Corte Suprema la que tiene atribución de máximo rango para suspender. Y el legislador luego reglamentó esa suspensión atendiendo a lo que aquí coincidimos, tengo entendido, que según la gravedad y la connotación del caso, se va a suspender con o sin goce de sueldo. Agregando que siempre hemos obrado con extrema prudencia, sin desconocer la necesidad de lo que es la remuneración pecuniaria que nos da el pueblo, el erario público. Entonces, eso tenemos que, por eso hablé de una suerte de ajuste para equilibrar con la disposición legal. Y coincido plenamente en lo que dice aquí el muy apreciado compañero también, pues que leamos esto y que entre todos hagamos los aportes que correspondan, ¿verdad? Perfecto. Para coadyuvar al trabajo que presentó el doctor Ríos. Muchas gracias. Gracias, ministro. Yo creo que... Con el debido respeto, me parece muy importante el debate jurídico, porque estamos en la Corte Suprema de Justicia. Es principio básico, fundamental y forma parte del sentido común jurídico universal, tomando como universo occidente, que la reglamentación de una norma no puede modificar su espíritu. O sea, un decreto no puede modificar el sentido de la ley, una ley no puede modificar el sentido claro de la Constitución. Por eso muchas veces se declaran inconstitucionales las leyes que reglamentan disposiciones constitucionales. Y en este caso estamos hablando de una norma que establece atribución pública de aplicar una sanción opcional, claramente de interpretación restrictiva. Entonces, por eso soy muy claro. Para mí esa disposición en realidad no hay que hacer ningún esfuerzo de compatibilizar la Constitución con la ley, es al revés. Y ese es el sentido del planteamiento que estamos presentando con este proyecto, con el debido respeto a sus excelencias que tienen otro criterio. Muchas gracias. Gracias, ministro Ríos. Ministra Llanes. Un aspecto más al debate que vamos a tener seguramente en estos días para concluir este planteamiento. Convengamos que esto es derecho administrativo sancionador que la Corte ejerce en su rol disciplinario. Por supuesto que esto no puede estar ajeno ni fuera de lo que establece el artículo 17 de la Constitución Nacional. Cualquier operativización que vamos a hacer de las reglas que en el contexto, digamos, de la disciplina que debe preservar el Poder Judicial tiene que ser siempre dentro de este ámbito. Entonces, sin oponerme a ninguno de los planteamientos de los colegas, creo que se puede graduar ese ejercicio de la fuerza coercitiva que puede tener la Corte Suprema de Justicia al inicio de un procedimiento administrativo disciplinario. Haciendo un paralelismo con el proceso penal, nosotros podemos establecer la posibilidad, para que no se contraponga con lo que dice la ley, la potestad de la Corte, de dictar una medida cautelar en casos de urgencia, en casos de excepcionalidad, pero que tengan un carácter temporalísimo. Seguidamente convocar al magistrado o al funcionario, porque acá también están los funcionarios, esto tiene que ser aplicable a todos los justiciables del procedimiento disciplinario, a los efectos del descargo correspondiente, de manera que el Consejo de Superintendencia pueda decidir si mantiene o no la medida cautelar en las condiciones dictadas de manera urgente o la levanta definitivamente. Entonces, eso es lo que podemos agregar al debate y de esta manera tampoco se estaría debilitando el poder
disciplinario de la Corte Suprema de Justicia, que es muy importante equilibrar acá. Es cierto, nuestro sistema es garantista, la Constitución de vanguardia que tenemos establece las garantías y cualquier ejercicio del poder debe considerarlas, pero también es importante que la Corte sea eficiente en ese ejercicio disciplinario, del poder disciplinario que ejerce. Entonces, eso es lo que yo puedo aportar al debate. Gracias. Muchas gracias, ministra Llanes. Yo creo que si está suficientemente debatido el tema, yo creo que podemos anotar este punto para la siguiente sesión, como para que podamos permitir que cada uno traiga su contribución al respecto de esta acordada, ministro. Si le parece, ministro, muy bien. Otro punto, doctor Ramírez Candia, ¿tiene algo para doctor Santander? No, mencionar concretamente la convocatoria al Contralor General de la República ante el Pleno proponer que se le convoque al Contralor General de la República para un debate con el Pleno de la Corte Suprema de Justicia sobre los obstáculos que tiene la Contraloría General de la República para la auditoría, no solo del Poder Judicial, sino también de otras instituciones públicas. Mocionando concretamente dejar a cargo del presidente el día y la hora en que se pueda convocar al Contralor. Anotado, ministro. Señora secretaria, vamos a proceder a la convocatoria tal como lo solicita el ministro Santander. Ministro Garay. No. ¿Ya, doctora Llanes? Sí, sí. Sí, no sé si el doctor sobre el punto. No, Garay, doctor Garay. Protocolar, presidente. Sí. En el caso, a la sugerencia que está haciendo aquí el ministro Santander, debe ser invitación, no convocatoria. Sí, sí, claro. Sí. Va a ser una invitación. Así mismo. Gracias por la precisión, ministro Garay. Ministra Llanes. Como temas, asuntos varios, quiero informar al Pleno sobre el rendimiento de los juzgados y tribunales de la circunscripción de Canindeyú en el mes de marzo del corriente año, conforme a las metas establecidas por mes. La producción del mes de marzo del 2023 de los juzgados y tribunales de Canindeyú en cuanto a las resoluciones dictadas arroja el equivalente de 1.285 resoluciones emitidas, distribuidas entre tribunales de apelaciones multifuero, juzgados de primera instancia de Salto del Guairá, juzgados de primera instancia de Curuguatí, juzgados de primera instancia de Catueté y juzgados de paz. Cabe destacar que esta meta para el mes de marzo fue de la meta establecida de productividad para el mes de marzo fue de 1.039 resoluciones a ser dictadas. Esto ha sido superado ampliamente en un 125% de lo planificado a nivel institucional. Y es lo que quería poner a consideración de los señores ministros. Gracias. Muchas gracias, ministra Llanes. Seguimos, el ministro Martínez Simón. Sí, gracias, presidente. En primer lugar, gracias, presidente. En primer lugar, informar al Pleno de la Corte que el día lunes pasado, el 10 de abril, se ha procedido a la implementación del expediente electrónico en los dos juzgados de paz de la ciudad de Catueté. Esto se debió a la muy buena gestión del Consejo de Administración Local, eso hay que reconocer, y también por supuesto el trabajo de nuestros técnicos de Asunción, que han trabajado con los técnicos de aquella localidad. Hay realmente muy buena receptividad de los funcionarios y también de los gremios de los abogados que estuvieron presentes, sus representantes, porque esto, como sabemos, transparenta enormemente la gestión de los procesos y le da una enorme agilidad. También recordar, presidente, una vez más, que el informe cuatrimestral de los magistrados de todo el país vence el próximo día viernes 28 de abril del año 2023, conforme lo dispone la acordada 1699/2023, y están obligados a la presentación todos los tribunales del país, los juzgados de primera instancia, el Tribunal de Cuentas también, los juzgados de paz, a través de los emails. Esto después no será para evitar que los colegas magistrados tengan inconvenientes. Toda la información se encuentra en la página web del Poder Judicial. Para encontrar esa información debe buscarse lo que se menciona entre comillas planilla para el informe de magistrados, que está ya fue redactada, fue realizada por la Dirección de Auditoría y ya fue aprobada varias veces, ya se utilizó varias veces, o bien acordada 1699. En esos formatos hay que repetir los emails, hay como 18 emails, uno por cada circunscripción, hay que repetir
A eso hago mucho énfasis en esto porque en informes pasados tuvimos magistrados que enviaron equivocadamente y hubo todo un problema porque se incluyeron sumarios por falta de envío correctamente, etc. Queremos evitar todo eso de modo tal a que los informes sean correctamente remitidos. Y pido que a través de la presidencia se autorice una campaña de difusión interna a magistrados y actuales judiciales haciendo un resumen de esto para que tengan muy presentes a través de las redes sociales de la Corte Suprema de Justicia. Mencionar también que la Dirección de Personal de la Corte Suprema de Justicia ha informado que mediante la digitalización de los trámites administrativos de recursos humanos, la división de licencias ha registrado un ahorro de 22.542 hojas de papel entre el 1 de abril de 2022 y el 1 de marzo de 2023. En ese mismo informe, dicha dirección destacó que se ha logrado una reducción del uso de insumos, así como el espacio físico de los archivos, y obviamente una mayor accesibilidad y agilidad en la gestión de licencias y certificados, cosa que antes se hacía enteramente en papel, ahora se hace ya a través de la plataforma, y eso implica un gran ahorro de costos operativos y segundo una gran agilidad. Y al mismo tiempo el mismo sistema ya va contando los días que le quedan a la persona para los distintos tipos de licencia. Por último, la misma dirección elevó un informe estadístico que da cuenta del primer impacto que estamos teniendo de la acordada vigente desde marzo de este año, la nueva acordada de administración de recursos humanos. En ese sentido, las llegadas tardías, se hizo un comparativo entre marzo del 2022 y marzo del 2023, registraron una reducción del 41%. Habíamos tomado la decisión de hacer mucho más concretas las disposiciones que antes eran más laxas y permisivas, y tenemos un primer informe que habla de una reducción del 41% en las llegadas tardías. De 28.755 casos hemos bajado a 11.825 casos. En cuanto a las salidas temporales, se registra también una disminución del 50% en el mismo periodo, entre marzo del 2022, comparando el mes de marzo del 2022 y el mes de marzo del 2023, bajamos de 15.286 registros a solo 7.710. En lo que respecta a la cantidad de funcionarios que registran salidas y retornos, hay una reducción del 66%, de 2.239 a 1.474. Esto, como digo, es un primer informe sobre el impacto que está teniendo en la venida y permanencia de los funcionarios judiciales al lugar de funciones. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Gracias, ministro. Sobre el punto, ministro. Sí, permiso, presidente. Señores ministros, quiero ser reiterativo en lo que manifestó el ministro Alberto Martínez Simón, que me parece muy importante y muy interesante, pero hacer hincapié de que el Departamento de la Dirección de Comunicaciones, soy reiterativo en lo que ya dijo el señor ministro, que haga llegar también a los consejos de administración de las circunscripciones judiciales, porque después van a decir, no leí el Twitter, no leí esto, aquello. Entonces, que vayan unas notificaciones formales. No digo Secretaría General, puesto que está con mucho trabajo, ya que Comunicaciones se encargue de hacer llegar en todas las circunscripciones de la República hasta el último rincón, señor presidente. Gracias. Gracias, ministro Benítez Herrera. Ministro Jiménez. Gracias, presidente. Muy brevemente, solamente para informar sobre la concreción de una nueva edición de la Gaceta Judicial. Los señores ministros ya tienen un ejemplar cada uno, y señalar que en esta ocasión la parte doctrinaria ha sido íntegramente destinada a temas correspondientes al fuero de la niñez y la adolescencia, ello sin perjuicio del sector destinado a la publicación de sentencias, que abarca como siempre los diferentes fueros, y señalar que se está implementando la remisión gratuita de ejemplares de la Gaceta Judicial en las ediciones que vienen saliendo, tanto a los juzgados de paz como a las bibliotecas de diversas universidades. Es todo, presidente. Muchas gracias, ministro Jiménez. A tiempo de felicitarle por la obra, el trabajo, y a la doctora Llanes también por los logros en la jurisdicción. Por último, para terminar, quisiera recordarle a los ministros... Perdón, usted sobre el punto. Señor presidente,
Sí, con las disculpas. Bueno, simplemente quería manifestar, bueno, no simplemente. Solicito al Pleno de la Corte, al señor presidente, si puede entrar en el orden del día la semana que viene el anteproyecto de acordada sobre naturalización, que va de acuerdo a la ley de migraciones, en la cual inclusive ya tuvimos un debate hace 7, 8 plenos anteriores, y posteriormente esas ideas plasmadas, y recuerdo bien las ideas del ministro Jiménez, del ministro, ¿verdad?, Ríos, de otros ministros acá presentes, en la cual, siendo honesto académicamente, esa acordada fue realizada en el gabinete del ministro Alberto Martínez Simón. Lo he leído también a profundidad, puesto que hemos compartido. Entonces solicito si puede entrar en el próximo pleno, ya que hace 3 plenos que fue circularizado ante todos los ministros. Y solicito que la acordada de naturalización se le envíe al señor ministro Gustavo Santander, puesto que él no lo tiene, ¿verdad? Sí, todos los ministros que estaban lógicamente dentro del pleno, por eso algunos no se habrán dado cuenta, ¿verdad? Y entonces se extrae de los plenos anteriores o se hace llegar nuevamente ese anteproyecto presentado y que se trate para su debate, para debatir el miércoles que viene, señor presidente. Asimismo también quiero felicitar, ¿verdad?, al ministro Jiménez Rolón por su trabajo en la Gaceta Judicial, por la continuidad y permanencia que está haciendo, diríamos, sobre la Gaceta, que está ahí. Eso es muy importante para la Corte Suprema de Justicia, puesto que también esto es presencia de la Corte, ¿verdad?, en el ámbito jurídico. Y también mis felicitaciones por el seminario que se está llevando a cabo sobre justicia especializada a la ministra Carolina Yanes, puesto que ayer varios jueces, magistrados como relatores me han dicho del nivel de excelencia de los disertantes. Gracias, señor presidente. Gracias, ministro Benítez Riera, con las disculpas del caso. Justamente quería resaltar la acordada sobre naturalización, que es importante que podamos debatirlo y tener las observaciones, que si es que las hay, ¿verdad?, para la próxima sesión, y podemos incluir en el orden del día ya. Con esto damos por concluida la sesión del día de la fecha, agradeciendo a la señora ministra, a los señores ministros, a la señora secretaria y a los ciudadanos que siguieron esta transmisión. Muchas gracias.